Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dolivar. Hoy vamos a continuar viendo el apartado de financiera. Así pues, nos dirigimos al área financiera y vamos a seguir justo donde lo dejamos en nuestro anterior vídeo. Si lo recordáis, en nuestro anterior vídeo vimos todo el apartado de facturas a clientes. Hoy vamos a continuar con las facturas de proveedores. Así pues, pulsamos sobre el submenú correspondiente y como veis aquí nos aparece un listado con todas las facturas de proveedores. Tenemos la referencia de la factura. Esta es una referencia que genera automáticamente nuestro sistema. Es autoincremental como pueden ser las de las facturas a clientes. Y aquí tendríamos la referencia de proveedor, es decir, la referencia de la factura para el proveedor, que es la que aparecerá en la factura que nos entregaría nuestro proveedor. Aquí tenemos la fecha de la factura, fecha de vencimiento, cualquier tipo de etiqueta descriptiva de la factura. Como si bien fuera la factura del teléfono, pues podemos indicar en la etiqueta la descripción de factura de teléfono del mes de junio, para tenerla más localizada y tener más información. Aquí tendríamos el tercero, en este caso nuestro proveedor, y finalmente la base imponible y el importe total. Finalmente, el estado en el que se encuentra la factura de proveedor, borrador, pendiente de pago o pagada. Bien, ahora vamos a ver cómo se crearía una nueva factura. Para ello, nos dirigimos al submenú correspondiente de nueva factura, pulsamos, de aquí seleccionaríamos cuál es el proveedor que nos ha hecho la factura. En este caso, nuestro proveedor es José José. Indicamos cuál es la referencia de la factura que nos ha hecho José José. Por ejemplo, decimos un número aleatorio para seguir con lo que había comentado anteriormente. Pues podríamos decir factura mes de junio. Indicamos la fecha de facturación, por ejemplo, ahora. Podemos indicar la fecha límite de pago también, el proyecto, lo habitual. Nota pública o nota privada. Ya, creamos el borrador. Y aquí nos aparece la estructura habitual para las facturas. Dado que aún está en estado borrador, pues podríamos modificar la referencia, la etiqueta, la fecha, añadir la fecha límite de pago o el proyecto. Y ahora lo que queda es añadir líneas a la factura. Así pues, podríamos incluir líneas libres o bien una línea de un producto de los que tenemos ya introducidos en nuestro sistema. Vamos a introducir uno, por ejemplo, este, y añadimos. Aquí tenemos nuestro producto. Podríamos ir introduciendo tantos artículos como líneas tenga la factura, hasta reflejar la factura que nos ha pasado nuestro proveedor. Una vez los datos estén completos, validaríamos. También se nos da la opción de copiar la factura a partir de los datos que ya hemos introducido o eliminarla dado que aún está en estado borrador. Pero vamos a validarla. Como veis, genera un número de referencia interno para nosotros secuencial. Decimos que sí. Y ya tenemos nuestra factura de proveedor validada. Como es habitual, aquí podríamos pulsar sobre modificar y devolvería la factura al estado borrador. Podríamos modificar todo lo que hemos mencionado anteriormente, también añadir más líneas, eliminar, modificar importes, demás. Podemos enviar por email a nuestro proveedor o a quien queramos la factura, emitir el pago, clasificar como pagada y también copiar y eliminar. En el tema de eliminar, las facturas de proveedor son mucho más
permisivas en las facturas de cliente y en cualquier momento podemos borrar una factura de proveedor, dado que aquí no es tan importante la numeración de las facturas, como es el caso de las facturas que emitimos nosotros, que sí que deben tener un número correlativo, y si eliminamos alguna que está, digamos, entre comillas, por en medio, se nos queda ahí ese número colgando y podríamos tener un problema. En este caso, las facturas de proveedor no tenemos ese problema y se es mucho más permisivo a la hora de eliminarlas. Bien, vamos allá a emitir el pago, ya le hemos pagado a nuestro proveedor y vamos a reflejarlo en Dolivar. Indicamos la fecha del pago, por ejemplo ahora, el tipo, le hemos hecho una transferencia que ha salido de nuestra cuenta de banco de crédito. Indicamos la cantidad, 12,10 y grabamos. Y ya tenemos nuestra factura a proveedor pagada. Ahora, si os parece, vamos a ver también las distintas pestañas que encontramos en las facturas de proveedor. Aparte de la ficha de la factura, que es la que hemos estado viendo en todo momento, tenemos la habitual de contactos y direcciones, en las que podemos indicar tanto contactos como, o sea, de nuestra empresa, como de el proveedor en este caso. Tenemos aquí de nuestra empresa distintos contactos que añadir. Por ejemplo, añadimos a Joan Doe como responsable del seguimiento de facturas de proveedor, y en este caso nuestro proveedor no tiene ningún contacto, así que no podemos añadir ningún contacto del proveedor. Pero bueno, más o menos queda entendido, es, digamos, el sistema habitual que se usa a lo largo de Dolivar, tanto para facturas a clientes como para presupuestos o pedidos. Tendríamos el apartado de notas, donde podríamos añadir las notas tanto pública, que aparecería en el documento PDF, como la privada, que sería, valga la redundancia, privada para nosotros, para nuestra empresa. Documentos adjuntos a la factura de proveedor. En este caso, como es una factura de proveedor, lo habitual sería adjuntar la factura que nos ha enviado nuestro proveedor. Ya sea, si nos la ha enviado por correo electrónico, subir el PDF o el doc, o si nos la entrega en papel, pues podríamos escanearla y subirla a nuestro sistema para tenerla registrada y en cualquier momento tenerla localizada y poder consultarla. Finalmente, el apartado de log, en donde se indica los distintos usuarios, cuándo se ha creado la factura, cuándo se ha modificado, cuándo se ha validado. Esto es más o menos todo la información que puede tener una factura de proveedor. Visto esto, vamos a seguir con el siguiente submenú lateral, que en este caso sería el de pendientes, donde podríamos ver, usamos todas las facturas de proveedor que están pendientes de pago. De esta forma, podríamos ver todas las facturas que aún están pendientes de pago, que tenemos que afrontar todavía el pago para hacer nuestras previsiones y demás. También podríamos, pulsando sobre el botón superior a derecho, mostrar las pendientes en retraso solamente. Si pulsamos, pues solo aparecerían las facturas de proveedor que están pendientes de pago y que ya han sobrepasado la fecha límite de vencimiento. Pulsando de nuevo, mostrar todas las pendientes, aparecerían todas las que están pendientes. Siguiente botón es el de pagos, siguiente es un menú lateral. Aquí tendríamos todo un histórico de todos los pagos que hemos ido realizando a nuestros proveedores. Como veis, el último que aparece con la referencia número 12, la fecha es la de hoy, el tercero, el proveedor al que le hemos realizado el pago, José José, el tipo de pago, la cuenta a la que se ha hecho de la que ha salido el pago, nuestra cuenta desde donde hemos efectuado el pago, y finalmente el importe. Y por último, veremos las estadísticas, donde, como suele ser habitual tanto para facturas, presupuestos y
Y pedidos, podemos ver las distintas número de facturas que se han realizado al mes de proveedor en este caso. Vemos que en mayo se realizaron 3, en junio 1, en julio 6, en agosto 2. De igual modo, podemos ver el importe de las facturas por mes. En mayo vemos que se facturó mucho dinero, muchos números aparecen ahí. En julio se facturó sobre 5.000 euros, etcétera, por cada uno de los meses. En caso de que tuviéramos datos más antiguos, como veis arriba en la leyenda, estamos viendo los de color rojo o rosado, corresponden al año 2013. En caso de que tuviésemos también datos del año 2012, aparecerían en un tono azul y podríamos comparar los ingresos que tuvimos el año pasado respecto al vigente para comparar si hemos mejorado o empeorado resultados. Finalmente, la última estadística que aparece es el importe medio de las facturas. De nuevo, en mayo aparece un número muy elevado y el resto por ejemplo, para octubre el importe medio es de 5.000 euros, lo cual no está nada mal por factura. También, como viene siendo habitual, tenemos distintas opciones para filtrar. Por ejemplo, podemos filtrar por tercero. Si, por ejemplo, buscamos a nuestro proveedor José, no lo veía, y refrescamos, solo aparecerían las estadísticas para ese proveedor en concreto. Como veis aquí aparece una factura que es la que hemos realizado durante este vídeo, el importe y el importe medio. De igual modo también podríamos filtrar por quién ha sido el que ha creado la factura. Y también el año. En este caso solo aparece el 2013, que son las facturas, solo tenemos datos desde el 2013 porque es donde empezó, digamos, nuestra empresa. Aquí también veríamos estadísticas, digamos, no gráficas, sino numéricas. Podemos ver aquí que en el año 2013 se ha hecho una factura con el importe total es 10 y el importe medio, pues 10. Si volvemos, dejamos en blanco y refrescamos, aparecería que en el año 2013 hemos realizado 18 facturas con un importe total de 322.000 euros y el importe medio sería de 17.000 euros. Bien, más o menos esto es todo lo relacionado con las facturas de proveedores. Como veis, muy parecido a las facturas a clientes a la hora de realizar pagos y demás. Como ya hemos comentado antes, mucho más flexible a la hora de eliminar por el tema de la numeración que deben seguir las facturas a clientes. Y visto esto, vamos a seguir con el siguiente submenú, que es el de pedidos facturables. Esta funcionalidad lo que nos va a permitir es agrupar varios pedidos que nos hayan realizado un mismo cliente y agruparlos en una sola factura. Aquí vemos una lista de todos los pedidos que están pendientes de ser facturados. Es decir, han sido validados y incluso han sido algunos de ellos enviados, como podemos ver, expedición en curso, en el estado de los pedidos, pero todavía están pendientes de ser facturados. Antes vamos a repasar un poco la información que podemos ver aquí, el número de referencia de los pedidos, el sistema de alerta que nos indica que está en retraso, a qué cliente nos ha realizado el pedido, la referencia del pedido de cliente, la fecha del pedido, la fecha de entrega, base imponible y el estado en el que se encuentra. ¿Qué tenemos que hacer para hacer los pedidos? ¿Agrupar los pedidos en una sola factura? Pues vamos al tercero, en este caso elegimos Nuevo Amanecer SA y aquí en la ficha del cliente, en la pestaña del cliente del tercero, vemos el botón de facturar pedidos. Pulsamos sobre él y aquí nos aparecen todos los pedidos del cliente que están pendientes de facturar. En este caso son 2. Como veis, en la parte derecha aparecen unos checkbox que podemos seleccionar por si quisiéramos facturar solo una parte de los pedidos pendientes. En este caso vamos a facturar todos. Para ello pulsamos sobre todo, se seleccionan y aquí también tenemos un checkbox para
clasificar automáticamente como procesados los pedidos seleccionados. Es decir, como ya se realiza la factura de estos pedidos, los marcaría como procesados y así ya dejarían de aparecer en la lista de pedidos pendientes de facturar. Pulsamos sobre facturar y nos aparece el borrador de la factura que vamos a crear que agrupa los dos pedidos. Podemos indicar la fecha de la factura, condiciones de pago, forma de pago, el proyecto en el que está incluido y vemos cómo automáticamente en la nota pública aparecen las referencias de los pedidos, digamos, origen que han provocado esta factura. En este caso, el pedido 32 y el pedido 31. Si ya están los datos conformes, creamos el borrador. Y como veis, tampoco habíamos visto las líneas de las que se componían los pedidos, pero bueno, aparecen todas las líneas de ambos pedidos agrupados en una sola factura. De este modo, aunque un cliente, o depende de nuestro tipo de negocio, puede que esté a lo largo de un mes, por ejemplo, o del periodo que consideremos oportuno, nos va realizando pedidos y nosotros al final del periodo que hayamos convenido con nuestro cliente, pues le hacemos una única factura con el conjunto de todos los pedidos realizados. Aún así, esto se comportaría como una factura normal en estado borrador, con lo que podríamos añadir líneas, modificar importes, eliminar líneas, lo que quisiéramos. Y ya en este punto, pues se comportaría como como una factura normal. Validaríamos, asignaría su número, todo igual que como vimos en el anterior vídeo, que era el de facturas a clientes. También un detalle importante, que en la ficha de la factura aparecen como pedidos adjuntos los dos pedidos de los que proviene la factura. Por ejemplo, si vamos al número 32, vemos que habían pedido la abrazadera industrial contado por unidad. Si volvemos a la factura y luego vamos al 31, la abrazadera IND/RDT, y como veis son los dos productos, las dos líneas que habían aparecido en la factura. Y esta es pues, la funcionalidad que tenemos a nuestra disposición para facturar varios pedidos en una sola factura. Por el momento, esta funcionalidad solo está disponible para pedidos a cliente. Y bien, por hoy lo vamos a dejar aquí. En los pedidos facturables, ya en un próximo vídeo, ya acabaríamos de ver la parte final del área financiera, que sería la parte de honorarios, impuestos y cargas, informes y márgenes. Pero como digo, esto será en un próximo vídeo. Aquí no me queda otra cosa más que despedirme y desearles que acaben de pasar un muy buen día.